Bienvenidos. En el video de hoy estudiaremos integrales de contorno. Entonces, inicialmente vamos a dar la definición, ¿sí? Entonces, sea f una función de variable y valor complejo, se tiene que f está definida como de un subconjunto de los complejos a los complejos de una función que va de z a un f de z. Y si tenemos el contorno C, que es igual a z de t, que está descrito como x de t más y por y de t, con t que se mueve en el intervalo entre a y b, y eso es un contorno extendido desde z sub 1 igual a z de a z sub 2 igual a z de b, y si f es continua a trozo sobre c, se define la integral de línea o integral de contorno de la función f a lo largo del contorno c, como la integral de contorno de f de z por dz igual a la integral entre a y b de f de z de t por z' de t por dt. Estos elementos van a ser objeto de nuestro análisis para la solución de algunos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tener en cuenta dice lo siguiente: evaluar la integral de contorno de f de z por dz, dado que la función f de z es igual a z más 2 sobre z. En el contorno, z de t igual a 2e a la i t en el intervalo de t entre 0 y pi. Entonces, primero analicemos quién es ese contorno. Entonces, si analizamos ese contorno, nos damos cuenta que es la semicircunferencia superior, ¿sí?, con radio 2 en el semieje positivo y. Ahora, dado que para la solución requerimos evaluar esta integral, entonces al analizar la fórmula que tenemos ahí, nos damos cuenta que necesitamos calcular quién es z' de t, o sea, la derivada de z de t, y quién es f de z de t. Y también necesitamos los valores a y b, pero esos valores a y b los obtenemos del contorno. Ahí observamos que t se mueve entre 0 y pi, por lo tanto a es 0 y b es pi. Ahora, z de t es 2e a la i t, pues la derivada entonces sería 2i por e a la i t. Ahora, f de z de t se compone al reemplazar z en la función f de z por 2e a la i t. Por lo tanto, nos queda 2e a la i t más 2 sobre 2e a la i t. Ahora, debemos reemplazar en la integral. Al reemplazar en la integral obtenemos integral entre 0 y pi, dado que a vale 0 y b es pi, de f de z de t, que ya lo obtuvimos en el paso anterior, es 2e a la i t más 2 sobre 2e a la i t, y multiplicamos por z' de t, que también encontramos que es 2i por e a la i t. Ahora, es natural notar que este 2 se cancela con este 2, ¿sí? Ahora, si lo cancelamos, obtenemos esto. Ahora, también identificamos que e a la i t se cancela con e a la i t. Por lo tanto, nos va a quedar la integral entre 0 y pi de 2e a la i t más 2 por i por dt. Y eso da como resultado 2i por e a la i t más 2i. Simplemente se multiplicó por i. Ahora, si vamos a realizar esta integral que aparece ahí, entonces la integral de 2i por e a la i t, que se puede resolver fácilmente por sustitución, obtenemos que es 2e a la i t. Ahora, la integral de 2i es 2i por t. Por lo tanto, vamos a reemplazar y vamos a obtener lo siguiente.
Cuando reemplazamos pi, vamos a obtener 2e a la i pi más 2i pi menos 2e a la 0. Porque cuando reemplazamos t por 0 en la segunda opción nos quedaría como menos 2i por 0. ¿Sí? Pero en ese caso pues da 0. Entonces solo nos quedan estos tres términos. Pero recordemos que por la fórmula de Euler podemos decir que e a la it es igual a la i pi, perdón, e a la i pi es igual al coseno de pi más i por el seno de pi. Y eso hace que nos dé menos 1. Por lo tanto, esto se puede reescribir como menos 2 más 2i pi menos 2. Por lo tanto, el resultado es menos 4 más 2i pi. Esa sería la integral de contorno en el ejercicio dado. Analicemos otro ejemplo para dejar claridad. Y tendríamos lo siguiente. Entonces, en el ejemplo 2 nos van a pedir evaluar la integral de contorno, dado que f de z es igual al conjugado de z, y el contorno es la magnitud de z igual a 1, que lo podemos identificar como la circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 1. Ahora, para dar solución a este ejercicio, lo primero que tenemos que establecer es quién es z de t. Y otra forma de escribir la magnitud de z igual a 1, o sea, la circunferencia centrada en 0, 0 y de radio 1, es escribirla como z de t igual a e a la it, con t que se mueve entre 0 y 2pi. Ya que tenemos esa otra forma de escribir esa circunferencia, entonces la utilizamos para encontrar z' de t y f de z de t. Entonces, para z', que es la derivada, tendríamos que es i por e a la it. Ahora, para encontrar f de z de t, pues vamos a decir que es el conjugado de z de t, o sea, el conjugado de e a la it, que por las propiedades que tenemos va a ser igual a e elevado al conjugado de it. Y por las propiedades del conjugado tenemos que eso es igual a e a la menos it. Ahora, ya que tenemos esos elementos, podemos dar solución y respuesta a esta integral, porque simplemente reemplazamos, ya sabemos que a vale 0 y que b vale 2pi, por lo tanto, nos queda escrito como la integral entre 0 y 2pi de f de z de t, que se encontró en el paso anterior, que es e a la menos it, por z' de t, que es i por e a la it. Todo esto por dt. Ahora, si hacemos la multiplicación de las potencias que tienen la misma base, o que tiene como base e, nos quedaría e a la 0 por i. Es decir, que nos queda solo la integral entre 0 y 2pi de i por dt. Y esa integral es i por t, evaluado entre 0 y 2pi. Ahora, al reemplazar el límite superior y luego restar el límite inferior, entonces obtenemos como resultado 2i por pi. Y esa sería la integral de contorno dada, de la función dada en el contorno dado. Espero que este video sea de su utilidad.